Buenas tardes a todos. Buenas tardes los que están presentes, los que están por el streaming, a los compañeros de dLocal. Permítanos presentarnos primero. Me acompaño a Fede Aliani. Fede participó en muchas de las iniciativas que vamos a contar hoy en día, principalmente con cosas de AI. Mi nombre es Anselmo Badía, yo soy Senior Platform Architect en dLocal. Fede está hace 2 años, yo estoy hace 5 años. Y permítanos contarles un poco qué es dLocal, porque es muy importante para entender el contexto y hacia dónde vamos. dLocal permite conectar a empresas globales con mercados emergentes, ¿sí? Somos una fintech que ayudamos a procesar pagos. Proveemos una única API, una única plataforma, un único contrato para que empresas globales puedan procesar pagos en países emergentes, ofreciendo o dándole acceso a más de 900 medios de pagos locales. Hoy dLocal es parte de la infraestructura de pagos de más de 700 empresas globales y es lo que nos ha permitido en el transcurso de 8 años crecer de manera constante, ¿sí? No solo en los mercados en los cuales tenemos presencia, sino también en volumen de gente y, por supuesto, en volumen de pagos, ¿sí? Esos valores son de 2024, pero 2025 son aún más altos esos valores. Ahora, lo importante en todo esto es que es imposible este crecimiento constante sin la búsqueda constante de poder entregarle valores a nuestros merchants, y principalmente la búsqueda constante de lo que es la productividad. Como cualquier aspecto que uno quiere mejorar, tiene que ser medido. Entonces, si nuestro norte es la productividad, queremos traerles acá un conjunto de métricas que son bastante útiles para nosotros. En dLocal tenemos cientos de métricas, tenemos muchos KPIs, y por ahí muchos conocen este concepto que se llama DORA Metrics, ¿sí? DORA Metrics es un conjunto de métricas que apuntan a medir la velocidad de delivery que tienen los equipos y cuál es el impacto en la productividad. Y mide 4 cosas. El lead time, que apunta a medir la velocidad, es decir, cuál es la velocidad de desarrollar una funcionalidad y que llegue a producción. El deployment frequency tiene que ver con la cantidad de veces que vamos a producción, es decir, habla de la velocidad con que entregamos valor. Chain Failure Rate habla de la estabilidad, es decir, en qué porcentaje nosotros de todos esos despliegues estamos introduciendo un incidente. Y el Mean Time to Restore es, cada vez que tenemos un incidente, cuánto tardamos en estar nuevamente activos. Ahora, esta información, estas 4 métricas, en general, para poder modificarlas positivamente o ofender estas métricas, dependen de un montón de iniciativas que están pasando por atrás, ¿sí? Digamos, no es que hay una única iniciativa que vamos a hacer para mejorar estas métricas. Es un trabajo constante que día a día estamos viendo en dLocal cómo ir mejorando eso. Ahora, si nosotros queremos mejorar productividad, y recuerdan del crecimiento que hablamos previamente de dLocal, ¿sí? Hoy en dLocal somos más de 1000 personas. Y uno de los problemas comunes que trae el crecimiento tiene que ver con el conocimiento. Cuando la escala de una organización es chica, 10, 50 personas, 100 personas, y la historia de la compañía es chica, el conocimiento fluye naturalmente, ¿sí? Nos conocemos todos, sabemos por qué se hizo cada cosa, sabemos la historia de toda la empresa, sabemos dónde ir a buscar el conocimiento y sabemos todos hacia dónde vamos. Ahora, cuando somos 1000, y como es dLocal actualmente, creo que estamos en 1300, el conocimiento naturalmente se fragmenta, ¿sí? Cada vez que tenemos que hacer algo, tenemos que salir a buscar qué fue lo que pasó, por qué lo hicimos, por qué se tomaron esas decisiones, ¿sí? En documentos, buscar las personas, tal vez las personas ya no son parte de la compañía y el conocimiento se va perdiendo. Entonces, lo que empieza a pasar en empresas grandes, que los equipos se empiezan a perder tiempo constantemente para reconstruir el contexto. Quieren realizar una tarea y tienen que reconstruir el contexto. Y eso afecta directamente la velocidad del delivery
Y lo que termina pasando también es que lo que construimos por ahí no tiene la precisión que necesitamos. Es decir, si nosotros fallamos en construir el contexto, seguramente o generemos un incidente o generemos retrabajo. Entonces, para poder crecer, lo primero que dijimos es, tenemos que construir una base de conocimiento. Nosotros llamamos Knowledge Fabric. ¿Qué es esto? Buscamos todos los orígenes de datos de dLocal, ¿sí? Documentos, código fuente, tickets, conversaciones que tenemos, nosotros usamos Slack, conversaciones por Slack, privadas y en grupo, toda la información y la conectamos en un grafo, donde los contenidos están conectados entre ellos. Y sobre ello pusimos un LLM, que además de permitirnos hacer las típicas búsquedas por algún tipo de keyword, podemos definir un prompt y explotar esa información, ¿sí? Entonces, de alguna forma, el Knowledge Fabric se convierte en el empleado que más sabe de dLocal. Cualquier cosa que necesitemos saber de dLocal, se lo preguntamos, ¿sí? Lo interesante es que entre el modelo LLM y el grafo de datos hay un modelo de permisos, ¿sí? No todas las personas de una empresa ven el mismo tipo de información por un tema de permisos. Entonces, el prompt que desarrollamos, lo que termina haciendo es devolver una información que es contextual, en este caso a mí que estoy haciendo la pregunta, y el mismo prompt con otra persona puede generar una respuesta diferente, ¿sí? No es lo mismo la información que ve alguien de People, que ve un developer, que puede ver un C-Level, ¿sí? Entonces, lo que terminó pasando es que uno entra en la empresa, abre un tab de Chrome o del navegador que usen, hace una consulta y puede consultar desde cuál es la política de vacaciones hasta dame información de todos los tickets del último mes o armame un documento que resume tal iniciativa, lo que queramos. Y además es transversal a todas las áreas de la empresa, no es algo de tecnología puntualmente. Ahora, lo que viene pasando últimamente es que cuando empezó toda la ola de lo que es AI generativa, ¿sí? Estamos pensando muchos en prompts, ¿sí? Cómo escribir los prompts, empezó el concepto de ingeniería de prompts, y lo que nos empezamos a dar cuenta que más importante que los prompts es el contexto. Aparece el concepto de ingeniería de contexto. Ahora, nosotros ya construimos el contexto, tenemos nuestro Knowledge Fabric. Y si nosotros queremos mejorar productividad y afectar las horas metrics, bueno, ¿qué pasa si nosotros construimos un agente que actúe como un developer? ¿Sí? Y que nos permita hacer todo ese tipo de tareas que usan el tiempo de los desarrolladores para cosas que son rutinarias y le quita el verdadero valor que tiene la gente, que es la creatividad. Bueno, así como suena bastante a hype, ¿sí? Con todo esto de AI está muy de moda y hay mucha cosa que, bueno, uno tiene que ir moviéndose y ver las cosas que tienen valor. Ahora, nosotros buscamos valor, entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a una prueba de concepto de esta hipótesis, a ver si es realmente hype o realmente nos puede dar valor. Y lo interesante es que la prueba de concepto no la hicimos hacia el futuro, la hicimos hacia el pasado, ¿sí? Tomamos un conjunto de tickets, tomamos cerca de 90, 89 tickets, como dice la presentación, ¿sí? De diferentes categorías, ¿sí? Buscamos el pull request generado por los desarrolladores y construimos un agente que a partir de un prompt consumía nuestra base de conocimiento, nuestra Knowledge Fabric, y generó pull requests, ¿sí? Y lo que hicimos después es comparar el código generado por los humanos y el código generado por el agente. Y lo que descubrimos que en el 52% de los casos el código generado era similar al de los humanos, tanto en estructura como en funcionalidad. Entonces eso fue condición suficiente para decir, acá no hay hype, acá hay una posibilidad de dar valor. ¿Cómo hicimos esa comparación? Bueno, usamos otro modelo, nos basamos en algunas técnicas de comparación de código para buscar duplicidad, en la cual uno define un modelo de scoring con un LLM
lo ejecuta y habla de la similitud del código, tanto sintáctico como semántico, ¿sí? Pero bueno, lo que nosotros buscamos era la confirmación de nuestra hipótesis, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ahora tenemos que pasar de la experimentación a la realidad. No toques al negro, no toques al negro. Okay. Buenas tardes a todos, primero que nada. Yo ahora voy a hablar un poquito de... Anselmo nos terminó contando que hicimos la hipótesis y que el 52% de los tickets se comportaban igual que un humano, ¿no? Entonces nos planteamos en pasar de esta POC a producción. Primero que nada, armamos un developer con IA que se los voy a presentar. Se llama Decoder. Acá está Decoder, nuestro nuevo developer de dLocal, que en realidad Decoder es un sistema multiagéntico, está compuesto por varios agentes de inteligencia artificial y el objetivo cuando lo diseñamos era que se comporte como un developer más del equipo. Es decir, que pueda recibir tarjetas de Jira, que pueda analizar el contexto de la misma, implementar una solución y finalmente generar un pull request de la solución, ¿no? Del ticket. Pero obviamente Decoder no es un developer. Como vemos, primero que nada es un carpincho. Pero tiene varias diferencias con... Si me funciona el pasaje. Ahí va. Tiene varias diferencias con un developer normal, ¿no? La primera que nada es que al ser una inteligencia artificial, nos potenciamos de los últimos modelos de inteligencia artificial que son Sonnet, Codex, etcétera, y podemos resolver tickets en cuestión de minutos, a diferencia de un developer que podría llegar a tardar horas o días en resolver una tarea de Jira. Segundo, algo que nos pasa mucho a los developers cuando nos dicen tenés que trabajar en esta tarea, en esta y en esta, es que empezamos a marearnos con el contexto de las diferentes tareas. Agarramos el IDE, cambiamos de tarea y empezamos a perder contexto. En cambio, Decoder puede tomar N tareas, todas en paralelo, tener el contexto independiente de cada una y poder resolver. Entonces, no solo una tarea en minutos, sino cientos o miles de tareas en cuestión de minutos. Y finalmente, algo que nosotros los developers queremos mucho a Decoder es porque nos saca toda esa tarea aburrida, repetitiva que nadie quiere hacer, que van pasando los sprints y tenemos la tarea ahí en to-do y el líder dice, ¿y esta tarea? Y todos nos miramos como que nadie la quiere agarrar. Bueno, Decoder lo agarra, lo resuelve y simplemente nos da el pull request para que lo revisemos. Pero ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, un poquito más técnico de cómo funciona este agente, ¿no? Primero que nada, todo empieza en Jira. Nosotros en dLocal usamos Jira como nuestro issue tracker. Todas estas piezas que les voy a ir contando son intercambiables. Podríamos usar cualquier issue tracker ahí. En nuestro caso, cuando empieza el sprint, lo que hacemos es conectarnos a través de Jira, a través de un webhook con una API interna que la llamamos Decoder API. No fuimos muy creativos ahí con el nombre. Y esa API recibe todas las tarjetas de Jira y le hace, en principio, 2 filtros para ver si las puede tomar o no. El primer filtro es que la tarea esté en to-do. Si la tarea no está en to-do, o sea, por ejemplo, está en progress, Decoder no va a tomar esta tarea por el simple hecho de que ya un developer lo está realizando y no queremos intervenir si ya la tarea está comenzada. El segundo caso es que la tarea tenga asignada a un responsable para ese ticket, ¿no? Una persona real que sea responsable de ese ticket. Ahora vamos a ver por qué es tan importante este responsable, ¿no? Vamos a ver en el flujo que Decoder no trabaja solo, sino que colabora con el responsable del ticket. Una vez que pasa por la API y se pasan todos esos 2 filtros, llega al Planner Agent. Este es el primer agente que tenemos de inteligencia artificial, que lo que hace básicamente es agarrar el ticket de Jira y hacer lo mismo que haría un developer. ¿Qué es lo que hace un developer cuando recibe una tarjeta de Jira? Agarra la tarjeta de Jira, trata de entender el contexto de la misma, trata de entender si le están pidiendo una feature, resolver un bug, patchear una vulnerabilidad, etc. Y finalmente va a buscar contexto. ¿Cómo buscábamos contexto nosotros hace 2-3 años? Abríamos 50 pestañas de Chrome, íbamos a Stack Overflow, buscábamos en conversaciones de Slack con nuestros compañeros, planning notes, documentación, RFC, etc. Ahora con lo que armamos la Knowledge Fabric que contaba Anselmo, todo esto se resuelve en 2-3 minutos. Decoder va, pregunta, la fábrica de conocimiento le responde todo el contexto relacionado con ese ticket, incluyendo conversaciones de Slack, documentación, etc. Y con todo ese contexto, Decoder lo que hace es determinar si puede o no hacer la tarea. Hay cosas que Decoder hoy realmente no puede hacer, como pueden llegar a ser cambios de infraestructura, deploys a producción, etc.
pero hay un montón de capabilities que Decoder hoy sí tiene, que son realizar features, resolver bugs, patching de vulnerabilidades, refactors, etc. Migraciones de versiones de nuestro stack, como de Java 8 a 17, etc. Entonces, una vez que determina si puede o no hacerlo, vamos primero al caso que no puede hacerlo. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos un developer que no podemos hacer una tarea porque no tenemos la experiencia quizás para hacerlo? Levantamos la mano y pedimos ayuda. Decoder hace exactamente lo mismo. Levanta la mano y dice, che, yo esta tarea no la puedo hacer. Entonces deja un comentario en el ticket de Jira y el responsable del ticket es el que finalmente va a tener que hacer la tarea. El siguiente caso es, supongamos que tenemos un ticket como el de la derecha, ¿no? Que dice, hay que resolver el bug de payments y hay que agregar algunas validaciones a este endpoint. Yo les conté que Decoder podía realizar fix, features, bugs, etc. Pero ve esta tarea y yo creo que si le pregunto a cualquiera acá del escenario, lo primero que pasa cuando lee esta tarea es, ¿qué validaciones tengo que hacer? O sea, ¿qué endpoint puntualmente? Por más contexto que tengamos de la empresa, si el ticket es lo suficientemente vago, es un tweet, es imposible que una IA o un developer, un compañero nuestro venga y diga, che, ¿qué hago con esto, no? Entonces, lo primero que haría un compañero nuestro es levantar la mano y preguntarle al owner del ticket, al project lead, etcétera, es, che, ok, pero ¿qué validaciones estamos hablando? Bueno, Decoder hace exactamente lo mismo. Deja comentarios en el ticket de Jira preguntando qué validaciones tengo que hacer, cuál es el endpoint, cuál fue el incidente o el bug reportado para entender un poco más de contexto. Es por eso que, como decía previamente Anselmo, el contexto ahora es todo. No es solo hacer buenos prompts, sino que trabajar, aunque sea unos 5 o 10 minutos en el ticket que vamos a tener que realizar, eso potencia la colaboración entre los developers y la IA. Por eso que lo importante es empezar a definir buenos tickets como el de la izquierda, que tiene criterio de aceptación, requerimientos, etc. ¿Cómo le cuesta esto, eh? Ahí va. Pasó un montón. Bueno, una vez que ya el compañero, una vez que Decoder hace esas preguntas y el responsable responde esas preguntas, si es que hacía falta responder esas preguntas, el Planner Agent ya tiene todo lo necesario para resolver esta tarea, ¿no? Entonces lo que hace es armar un plan súper específico, paso a paso de implementación para pasárselo al siguiente agente, que son el Developer Agent y el Reviewer Agent. El Developer Agent recibe este plan súper detallado de implementación y lo que tiene que hacer es para lo que lo diseñamos, que es hacer una buena implementación de un plan. Es un agente súper especializado, súper senior en poder implementar las tareas que se le piden. Y el Reviewer Agent es una analogía como si nosotros trabajáramos pair programming con un compañero. ¿Qué hacemos cuando trabajamos pair programming? Uno escribe, transmite la pantalla y el reviewer está ahí diciéndole, che, me parece que acá está haciendo algo medio feo, le falta seguridad, etc. Bueno, acá es lo mismo, pero la diferencia es que no son humanos, sino que son agentes colaborando entre ellos. Y el Reviewer Agent está súper especializado en un montón de rúbricas de calidad de código, que son funcionalidad, que realmente haga lo que el ticket está pidiendo, code coverage, calidad de código, legibilidad, performance, seguridad. Hay un montón de rúbricas que el reviewer, cada vez que el developer le dice, che, ¿te parece bien? El otro le dice, no, estás haciendo un problema acá de seguridad, por ejemplo. Empiezan ahí a discutir, iteran todo y llegan a un común acuerdo y dicen, che, me parece que este código ya está. Y recién ahí se lo pasan al developer responsable del ticket. El developer recibe también vía un comentario de Jira y también por Slack el pull request para que finalmente analice. Todo esto que yo tardé capaz 8 minutos en contar, desde el principio al final capaz que son 3-4 minutos. Desde que empieza hasta que termina. Recibe el pull request el humano y tiene que analizar que realmente la implementación sea lo que el ticket está pidiendo. Pero acá el developer lo único que parece que está haciendo es revisando el pull request, pero hay un montón de otras partes que interviene el developer en todo el ciclo. Desde el manual work, porque hay casos donde el developer va a tener que realizar la tarea porque Decoder no puede hacerlo. Por otro lado, en la parte de need more context, hay veces que creamos tickets
súper rápido porque encontramos un bug, lo anotamos y después no nos ponemos a detallar. Entonces, el developer es responsable de ayudar a Decoder. Y finalmente en revisar el pull request. Es por eso que nosotros lo tomamos a Decoder como un compañero más, porque en cualquiera de esas situaciones que fui nombrando, si fuera un developer en vez de una inteligencia artificial, haríamos lo mismo. Lo ayudaríamos a que resuelva estas tareas. A ver esto si pasa. ¿Dónde apuntas? Ahí está. Ahí va, una más. Así que nada, todo esto ya lo implementamos en producción y esto generó un gran impacto en dLocal, que ahora Anselmo les va a contar un poquito más. Gracias, Fede. Bueno, ¿cuál es el estado que estamos con Decoder? Más del 50% de los equipos de dLocal ya lo están utilizando, ¿sí? A fin de mes nuestra idea es rolar al 100% de los usuarios de los equipos. Hoy en día el 100% de los tickets creados que el equipo pone en To-Do son analizados y el 84% de dLocal se siente en capacidad de poder desarrollarlo. Lo que va a hacer Decoder el 84% de las veces es generar un pull request. Y de ese conjunto de pull request, el 44% son mergeados finalmente por un humano en la rama base del proyecto, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de casos de uso que está resolviendo Decoder, como mencionaba Fede hoy, principalmente nos ha servido para atacar directamente lo que es la deuda técnica y tareas repetitivas, ¿sí? Hemos bajado el tiempo considerable de 5 a 2 días que tardamos en mergear una funcionalidad, ¿sí? Porque además de Decoder también estamos con otro agente que nos permite o nos ayuda directamente a realizar análisis de código, de code review y hacer pull request. Pero eso es para otra charla. Hay dos casos importantes de uso que queremos contarles. El primero es una especialización de Decoder, ¿sí? Que creamos para atacar o hacer patching de vulnerabilidades. dLocal, como dijimos, es una fintech, la seguridad es crítica, manejamos dinero al final del día. Tenemos constraints muy estrictas del equipo de seguridad sobre la cantidad de vulnerabilidades con cierta criticidad que puede tener una aplicación. Y antes de Decoder era un proceso manual, digamos, ¿no? Teníamos una notificación de la vulnerabilidad, ¿sí? Nosotros usamos Dependabot, pero ese tipo de herramientas directamente te dan un pull request directamente sobre el código sin ningún tipo de análisis y es un peligro. Generalmente en las organizaciones se manejan ciertos stacks de tecnologías, en nuestro caso es Java, Golang, Node.js y algunos más, y tenemos un conjunto de librerías bases. Y muchas veces la vulnerabilidad viene de la librería base. Entonces, lo que tiene que hacer internamente la organización es arreglar la vulnerabilidad en la librería base, sacar una nueva versión y todas las aplicaciones que son clientes de esa librería actualizarse. Bueno, hicimos que todo ese proceso sea casi automático con Decoder. Decoder colecta un conjunto de vulnerabilidades, decide sacar una nueva versión de la librería base, ¿sí? Automáticamente crea un ticket en los boards de los dueños de cada una de las aplicaciones clientes y Decoder ejecuta y le deja servido a los equipos el pull request con el arreglo de la vulnerabilidad, ¿tá? Tanto si la vulnerabilidad es en la librería base o es propia directamente del proyecto, ¿sí? Eso nos ha permitido mejorar un montón las métricas que tenemos de seguridad de SLA para estar en regla con el patching de seguridad. La otra especialización que tenemos, que nos ha ayudado mucho, es hacer una especialización para hacer migraciones, principalmente de stack de tecnología. Nosotros usamos Java, por ejemplo, hicimos una especialización de Decoder para ayudar a los equipos a migrar de Java 8 con Spring a Java 21 con Spring Boot, por ejemplo. Hicimos lo mismo para Golang y también hicimos otro para hacer una migración de... Nosotros cambiamos nuestro mecanismo de observabilidad y estamos yendo hacia OpenTelemetry. Hicimos otra especialización para que ayude a los equipos para que automáticamente migre todo ese código fuente. Con respecto a los próximos pasos, acá hay como 3 grandes áreas donde vamos a trabajar. La primera, como decía Fede, digamos, Decoder es como un developer, tiene cierto seniority, entre comillas, le queremos dar más capacidades, que pueda hacer más cosas. Nuestro objetivo es que este funnel cada vez sea más ancho en la parte inferior, ¿sí? Que este porcentaje crezca. Y no solo eso, que la calidad que genera aún sea mejor.
Cosas que nos gustaría que pueda hacer Decoder es hacer desarrollos más complejos, donde hay varias aplicaciones en las cuales hay que orquestar y hay infraestructura en el medio que conecta las aplicaciones. Queremos que pueda empezar a resolver ese tipo de tareas. La segunda es más experimental, ¿sí? De la misma forma que hicimos una hipótesis de que Decoder puede hacer ciertas tareas que hacen los developers, poder llevar el concepto de Decoder a otras áreas de la empresa, a producto, a UX, a people, hacer otros decoders y que sean los agentes que empiecen a generar trabajo entre ellos y conversarse. Esa es una etapa experimental. Y por ahí el punto más importante es este, ¿sí? Cada vez que alguien o cada vez que introducimos un cambio que es disruptivo en una empresa, ¿sí? Generalmente todas las metodologías de trabajo, las metodologías de desarrollo que veníamos haciendo, hay que repensarlas. Nosotros estamos convencidos que este es el camino y estamos cambiando hacia un approach AI first para los equipos. Entonces, imagínense esto, empieza el sprint, movemos 20 tareas y automáticamente en 15 minutos ya tengo un pull request para manejar, cambia totalmente la dinámica dentro del equipo, ¿sí? Por ahí hacemos sprint de 2 semanas y por ahí no tiene sentido hacer iteraciones tan largas, ¿sí? O también hay que organizar el trabajo internamente de manera diferente. Todos esos nuevos desafíos nos están apareciendo ahora con Decoder. ¿Recuerdan las Dora Metrics que hablábamos al principio? ¿Sí? Nosotros estamos en la mitad del rollout de Decoder a todos los equipos y ya vemos un impacto positivo en las Dora Metrics. En el 75% de los equipos que han adoptado Decoder han mejorado considerablemente el lead time y el deployment frequency, ¿sí? El tiempo que tardan en producir una funcionalidad y el tiempo que tardan, o la cantidad de despliegues que hacen para entregar valor. Durante 2026 va a ser el año en el cual se va a consolidar Decoder, va a ser el año en el que vamos a pasar esa curva de adopción de una nueva tecnología, una forma de trabajar. Ojalá estemos en 2026, el año que viene acá en Nerdearla, contándoles cómo fueron impactadas nuestras Dora Metrics y cómo fuimos más productivos. Muchas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias, chicos. Qué Compañero. Qué interesante, y también lo que me deja también que como reto, como humanos, no solamente el comunicar, como en otra de las charlas también se estuvo hablando también de la comunicación, de cómo nos comunicamos también con esto y cómo nos comunicamos con las personas también. Sí. Retos humanos. Preguntas. Levanten manos por aquí. ¿Tiene el micrófono? Por aquí, que vaya Lizzy, así. Ahí ya está en camino. Hola, muchas gracias por la presentación. He flipado. Y aunque habláis de que esto es necesario para empresas muy grandes, creo que es también muy necesario para empresas muy, muy pequeñas, porque nos va a permitir, con los que somos, tener mucho más aporte de valor y, por lo tanto, dar más estabilidad a las personas. Entonces, la pregunta es, ¿tenéis esto más detallado en algún sitio para poder basarnos en eso y empezar nuestra propia construcción de algo similar que nos ayude a aportar mucho más valor con los que somos? Bien. Contesto. Sí, la respuesta directa es no, no lo tenemos más detallado en un lugar. Es decir, nosotros, nuestro foco es procesar pagos y dar valor de pagos. Es decir, no estamos vendiendo un producto. Pero más allá de eso, si querés, después de la conversación podemos hablar y podemos orientar. Algo importante que es, y esto pasa con todo, según el tamaño de la organización, uno, cuando más chico es, se tiende a apalancar en cosas que ya existen y a medida que uno crece, tiene más herramientas para pensar un framework de trabajo, ¿sí? Entonces, mi recomendación es, cuando uno es más chico, es tratar de usar las cosas que hay en el mercado, ¿sí? Que después las podemos hablar, pero, por ejemplo, mucho de lo que hicimos está basado en cloud, ¿sí? Entonces, es un buen camino para comenzar. Perfecto. Estamos poquito de tiempo, una más. Perdón, muy rápidamente.
a la hora de desarrollar había como dos agentes, ¿no? Uno que desarrolla y el otro que revisa, ¿no? Con o sea, con pair programming, ¿no? ¿Cuál es el valor que aporta el segundo? ¿Es que tienen por detrás modelos distintos o...? Sí, ahí nosotros estamos usando, como decía Anselmo, Cloud, y tenemos un agente que tiene subagentes. El principal agente es el developer, que cada agente tiene un prompt específico. El developer lo que tiene es un prompt específico para ejecutar el plan que le pasó el otro agente y es súper especializado en desarrollar. Obviamente tiene cosas de hacer buen testing, buena calidad de seguridad, etc. Pero cuando vos separás un agente especializado 100% en revisar estas rúbricas de calidad, lo que se mejora es infinito. Y luego también el hecho de, nosotros cuando usamos un prompt, una IA, si nosotros vamos e intentamos un one shot, generalmente no es la mejor solución. Lo que hacemos nosotros, me cortaron, ya. Lo que hacemos nosotros es hacer iteraciones. El developer desarrolla, el reviewer lo revisa y le da un input para que el developer otra vez trabaje en eso. Y esa iteración hace que, es como si haríamos pair programming, que es tipo, hay alguien al lado que me está revisando el código y me está dando mejoras para hacerlo aún mejor. Y esa iteración la limitamos a un número finito, porque si no pueden estar hablando todo el tiempo. Total. Hasta que entregue el resultado. Perfecto, bueno, muchísimas gracias